Damos inicio al taller de las prácticas. Entonces, hoy tenemos semiología del tórax y semiología de la mama. Sí mismo, Andrés. Bueno, Semiología de tórax. Acá muestran los planos de exploración del tórax, que puede ser anterior, posterior y lateral. En la zona anterior se encuentra la fosa supraclavicular y la fosa infraclavicular, debajo de la clavícula. También se encuentra la zona mamilar y la región intercostal, o sea, hasta ahí más o menos, ¿verdad? En la zona posterior se encuentra la zona supraespinosa y la zona infraespinosa, ¿verdad? Debajo de la espina de la escápula, ¿verdad? La zona escapular externa que está fuera de la escápula y la zona inferior ya de la escápula. Siguiente. ¿Saben por qué es importante saber por lo menos a grandes rasgos? Para cuando yo diga, por ejemplo, tiene una herida por arma de fuego, ¿verdad? ¿Y dónde ingresó el proyectil? Pues, te digo, en la región infraescapular derecha, ¿verdad? Y tenemos su salida en la pezón del lado derecho. Entonces, si es decir, que fue directo, porque más o menos en el quinto espacio ahí, entonces por eso es importante para que yo pueda ubicarme, para eso es importante esa primera lámina que vos estabas mostrando y saber dónde están los lugares, ¿eh? Es para eso, para recordarnos de la anatomía, ¿sí? Así mismo. Continúa, David. Después dice los límites del tórax, ¿verdad? Como sabemos, ahora está comprendida entre el cuello y el abdomen, ¿verdad? Que se separa de este último ya por el músculo de diafragma. Los límites del tórax serían ya en una persona viva, ¿verdad? Por arriba, que va una línea circular a partir de la apófisis espinosa de la séptima cervical, ¿verdad? Hasta que bordea hasta hasta ¿cómo te puedo decir? El borde Hasta, superior del, el borde superior del. sí, al borde superior del hueco supraesternal ya sería, ¿verdad? Que sería el borde superior del esternón. Y cuando Y nosotros estudiamos el cuello, esos son los límites también del tórax, sí, ¿verdad? Los mismos límites son. los mismos Porque del inferior del cuello, sería el superior del tórax. Bueno, límite de, y entonces, sí, así mismo. O sea, por debajo también hay una línea imaginaria que reúne la base del apéndice sifoides y la apófisis espinosa de la duodécima vértebra dorsal ya sería. ¿Verdad? sí. Por delante estaría el límite, el límite anterior por delante sería el límite anterior que constituye ya el esternón. Por detrás está la columna dorsal y a los lados sería ya las vértebras. Y eso sería en cuanto a los límites. Pero especialmente, por ejemplo, el abdomen del tórax, ¿qué es lo que le separa? Y El diafragma. el diafragma, doctora, El que diafragma, claro, claro. Pregunta de examen, pues eso es pregunta de sí. examen oral. Solamente que ustedes saben mucho, pero cuando se les pregunta, se queda pensando de qué es lo que me pregunta, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a las preguntas, ¿verdad? ¿Qué más hablamos de la semiología? Y siguiente, compa.
Después ya se encuentra ya la inspección, ¿verdad? Como dice acá, inicialmente la actitud espontánea del paciente puede brindar datos valiosos, ¿verdad? En cuanto al alivio o empeoramiento de sus síntomas. La ortognea es la adopción de la posición sentado, ¿verdad? Para el alivio de la disnea. Y las causas de ortognea son insuficiencia cardíaca izquierda, después o sea, también el alivio de la compresión abdominal en la distensión abdominal severa y alguna crisis respiratoria que son asma y EPOC. Y el otro, compa. Y después están las causas de platinea que son intracardíacos, intrapulmonares que disminuyen su magnitud en dicha posición, ¿verdad? La treponea representado por el mismo, con la posición preferencial es en un determinado decúbito lateral, empeorando al adoptar el opuesto, ¿verdad? Y, o sea, la platinea sería entonces la disnea que se presenta en el paciente sentado, mejor al colocarse en decúbito. Y la causa de la treponea sería derrame pleural masivo, atelectasia pulmonar y la deformidad anatómica severa, ¿verdad? El paciente obtiene mejor ventilación expandiendo más el pulmón sano al colocarlo en el plano superior. Siguiente, compañera. Después está la respiración de Biot, que mantiene cierto ritmo, pero interrumpido por periodos de apnea, cuando la alteración es más extrema, comprometiendo el ritmo y la amplitud, se llama respiración atáxica. La respiración de Kussmaul, que siempre también se pregunta, es la amplitud y la frecuencia ventilatoria, se encuentra aumentada con un ritmo regular y sostenido, con una expiración de tipo resoplante y prolongada. Se observa en la acidosis metabólica como la cetoacidosis diabética o la insuficiencia renal. Y la gaspino-respiración agónica, que sería el esfuerzo inspiratorio, es débil con escasa movilización de aire. Ocurre inmediatamente ante el paro respiratorio por cualquier causa en los pacientes en agonía. Cuando el observador detecta solamente un aumento de la ventilación sin poder caracterizarla específicamente, se denomina entonces hiperpnea o más frecuentemente hiperventilación. Siguiente, compañera. Ahí se encuentra la región torácica que divide. Decime un poco, David, ¿vos te acordás quiénes son los que hiperventilan? Y podrían ser que producen hiperventilación, podría ser un motor, eso otra. No, estamos en semiología. Acordate que las histéricas empiezan a ventilar así, después se pueden desmayar porque tienen una hiperventilación te afecta, es decir. Eso sería un cuadro psíquico ya, ¿verdad, doctora? Psiquiátrico, sí, sí, sí. No vino el novio y se puso nervioso y empezó a hiperventilar y se desmayó. Algunas compas, ¿verdad? No, no vayan a meter a las compas. Estamos hablando de otras ¿Eh? cosas. Entiendo, doctora. Liga, puta, mira que somos 7 contra 1. ¿Verdad? Después, así mismo, doctora. Después la Porque región. acá por lo que tenemos que ubicarnos es cuándo es tal patología, cuándo se presenta, ¿verdad? Sí, seguro que el profe dijo en clase. Sí. Profe, también puede ser en una embarazada. ¿Por qué sería? No, cuando ya está más o menos en el punto, cuando ya empieza a contraer, ella se siente más Sí, sí, agitada. ellos tienen el taller ese para poder tener una buena ventilación
y coordinar sus contracciones con, con lo que llama el pujar para poder que para que alumbre. ¿Entendés? Ya no tienes más ahora, doctora, lastimosamente. Sí. Porque eso ayudaba bastante, porque vienen, Ya no hay más taller por la pandemia. quieren censar nomás ya cuando vienen. Después están las líneas, ¿verdad? Como sabemos, está la línea medio esternal, ¿verdad? Que se encuentra a la mitad de la fosa supraesternal y desciende verticalmente hasta el Ajá. extremo inferior del apéndice sifoides. Ujú. Después está la línea paraesternal, ¿verdad? Que desciende verticalmente a 2 centímetros del borde esternal. Después está la línea medio clavicular, ¿verdad? Que es, o sea, se divide a la mitad, ¿verdad? De la clavícula, que es el punto medio de la clavícula, ¿verdad? Y lateralmente se encuentra la línea axilar anterior, media y posterior. La línea anterior, ¿verdad? Parte del ángulo que forma el tendón del pectoral con la pared del tórax, ¿verdad? Después la línea axilar media sería ya del vértice de la axila. Eso también tendrían que ver, compañero, cómo está formada la El axila. hueco auxiliar, sí. Sí. Y después está la línea axilar posterior, nace del borde posterior de la axila. Después por detrás, ¿verdad? Está la línea vertebral, que es la línea vertebral que se traza también de la apófisis espinosa, ¿verdad? Que parte de la apófisis de la séptima transversa de la séptima vértebra cervical en la parte más prominente. Se nota especialmente al flexionar el cuello. Y esas son las líneas. Siguiente, compañera. Aquí está lo que estabas diciendo. Muy bien se ve. Sí. Exacto. Siguiente, compa. Acá está, por ejemplo, las alteraciones anatómicas torácicas pueden ser congénitas o adquiridas. El tórax efinsematoso o en tonel, la caja se deforma por la hiperinsuflación, ¿verdad? Permanente en el efisema pulmonar con aumento a predominio del diámetro anteroposterior desproporcionadamente. Doctora, ese sería o sea, en tonel serían, sí. Siguiente, compañero. Y cuál es el tonel? ¿Dónde se guardan los vinos? Sí, La caja de madera, así que es redondita. También hay un abdomen en tonel, ¿verdad? sí. En los pacientes que tienen oclusión intestinal. Todavía no dieron ustedes, pero es así. Después está el tórax sifoescoliótico. Ese ya sería ya cuando más o menos está así encurvado así el paciente, ¿verdad? La exageración de la curvatura a concavidad anterior en la columna dorsal, que es una cifosis. Cómo te dice tu mamá? Te dice, estás jorobada ya otra vez, Sí. ¿verdad? Porque estás así, estás jorobada, Sí. sifosis. Después está el otro que es el que es el opuesto a la cifosis. El siguiente, compañero. No, no, es opuesto. Escoliosis es cuando la columna tiene este sentido, ¿verdad? No es recto, no está en su lugar, sino que es esto, ¿verdad? Ah, Entiendo. el pectus castabatum. No, pero yo diría por la lordosis, que es el opuesto a al cifótico. Uh-huh. Y después este sería el excavado que se le dice, que es el pectus excavatum. Constituye la deformidad por hundimiento o protrusión respectivamente del esternón respecto a la parrilla costal. Siguiente, compañera. Y eso ya.
Ahí está cuando tiene un efisema subcutáneo en cara y cuello por mordedura, ¿verdad? Ahí, doctora, ¿cuál sería se le Y tenía que esta es hacer una lesión de laringe. Esto se puede ver en un trauma, que dice que dijimos que en el trauma que no es el que arriesga la vida, ¿entendés? Que va a producirse en un segundo momento, porque hay un traumatismo cerrado, ¿verdad? Hay una lesión de la laringe. Claro que este fue una mordedura de perro y entró aire, Sí. y entonces hace su enfisema. Doctora, ¿ahí qué se le haría un tóraco ahí Se evaluaría, ¿verdad? Cómo está eso, porque vos no podés hacer cortarle así un yeja ahí para quitarle el aire, ¿entendés? Tenés que Sí. estabilizarle, ver cómo está tu vía aérea, porque si esto es muy grande, esta criatura se va a colapsar su vía aérea y no va a poder respirar, porque acá pues está el aire por fuera. Ese aire está, vos tocas y no sé si se acuerdan de esa que uno explota, así que se pone a las cosas frágiles para que no se golpeen, porque es como un papel burbuja, se llamará, y que uno le gusta tanto, está explotando. Y eso es en el celular subcutáneo, es el que se llena por eso dice enfisema subcutáneo. Sí. Y si es También en un postoperatorio ocurre y como vos decís, en un traumatismo. un traumatismo. Siguiente compañera. Acá también la palpación de colecciones líquidas se caracteriza por la fluctuación digital, ¿verdad? Puede ser causada por hematomas o sesos por fuera de la parrilla costal o bien por la horadación de la pared intercostal por un empiema pleural o en- por un empiema pleural. Ahí está la tumoración fluctuante en la cara posterior del tórax por la presencia de púrpura. Ahí muestra. Siempre acuérdense que la pus en todas las cavidades busca por dónde salir. Esto Entonces, puede ser también una fístula, doctora, ¿verdad? pues, quiere formar una fístula pleurocutánea. Busca dónde salir. Y en la parte más describe va a tratar de salir hacia afuera, ¿verdad? Siguiente compañera. Ahí está ahí está cómo se va a ver la presencia de fracturas costales, cómo se detecta clínicamente palpando. Eh, o sea, los arcos costales, ¿verdad? Se palpan y si hay desplazamiento, ¿verdad? Además es posible palpar el crujido costal y aún la presencia de un escalón óseo en el extremo fracturado, ¿verdad? Esta manera deben ser muy suaves, ¿verdad? Ya que la intensidad del dolor es máxima, como así también el riesgo de perforar la pleura parietal o visceral, asimismo en ancianos, osteoporóticos o en pacientes con lesiones óseas previas. Siguiente compañera. Bueno, esta parte me toca a mi profe, la parte de expansión. La exploración de la expansión torácica tiene por objeto detectar las diferencias comparando ambos emitoras, ¿verdad? Dado que la inspiración, el movimiento de los arcos costales van a ampliarse los diámetros antero-posterior y transversal en forma simétrica. El examinador se va a colocar por detrás del paciente, que va a estar sentado ahí como en la imagen, y va a apoyar ambas manos plenamente abarcando los arcos costales y dirigiendo los pulgares hacia la línea media. En una inspiración profunda del paciente, el tórax de un adulto sano tiene que expandirse por lo menos en un rango variable de 5 a 10 centímetros. También se puede hacer la misma maniobra, pero al lado opuesto, o sea que tenemos que ponernos por enfrente del paciente y repetir, ¿verdad? Ni Colocarnos. sacarle, ni sacarle.
Y las manos vamos a poner en el reborde costal con la idéntica técnica. Esta maniobra puede descubrir la falta de la expansión suficiente en forma uni o bilateral. Este no detecta las anomalías leves, de modo que si el operador o nosotros, ¿verdad?, somos capaces de detectar la falta de expansión, uno de ambos lados del hemitórax, es porque la lesión causal es de gran magnitud. No obstante, las severas patologías pleuropulmonares no son detectadas por esta maniobra, porque ya es muy simple, digamos que tiene que ser algo más complejo la maniobra. Siguiente, por favor. Esto es lo mismo que ustedes hacen en semiología médica, ¿verdad? Porque ahí lo que tratan mucho es la parte pulmonar, ¿verdad? Hablaron mucho de la semiología del tórax, me imagino. Sí, Se complementa con la clase, ¿verdad? No es que ustedes dan primera vez que están dando esto. así es, profe. Bueno, entonces tenemos causas de mala expansión unilateral y la de bilateral. La unilateral puede ser atelectasia, derrame pleural, dolor torácico, fracturas costales múltiples, una deformidad anatómica y un neumotórax. Las causas de mala expansión bilateral puede ser por una obesidad extrema, un enfisema pulmonar, distensión del abdomen extremo, puede ser también por una quemadura extensa del tórax, fracturas costales bilaterales, enfermedades neuromusculares y un embarazo muy avanzado. Siguiente, por favor. Acá la maniobra puede efectuarse con la cara palmar, la cara dorsal o la superficie cubital de la mano exploradora. El doctor, ¿verdad? Puede efectuarse en forma bimanual o unimanual, de acuerdo con la sensibilidad del examinador. Esta exploración tampoco detectará las lesiones de carácter leve, por lo que cualquier hallazgo anormal sugiere una lesión de gran magnitud y subyacente. No es posible explorar las regiones donde los omóplatos anulan la conducción vibratoria. La intensidad del fenómeno tiene grandes variaciones individuales en personas sanas, dependiendo del espesor de la pared torácica de cada uno y las características de la voz, en la tonalidad, intensidad, colaboración del paciente. Las causas del aumento de la vibración vocal puede ser la consolidación o condensación pulmonar y también hay causas que disminuyen. La consolidación en cualquier sonido que transmite mejor a través de una masa sólida o densa para poder tener una idea cabal de ello. El aprendiz puede apoyar su mano, o sea, nosotros podemos apoyar nuestra mano en un extremo de la mesa y pedir al ayudante que lo golpee suavemente en el otro extremo para apreciar la vibración. El mismo fenómeno se verifica cuando el aire alveolar es representado por una masa densa como un bloque neumónico o un tumor sólido de gran tamaño. Cuando están aumentadas son con una característica fundamental o un síndrome de condensación pulmonar. Y las de disminución por la misma razón toda vez que se interpone el aire o líquido entre la fuente de conducción y la pared torácica van a disminuir esta intensidad. El mismo efecto ocurre si el bronquio correspondiente no está permeable o si la intensidad del parénquima pulmonar va a disminuir marcadamente. También tenemos ahí, nos dice otra vez, unilateral y bilateral. El unilateral puede ser neumotórax, derrame pleural, atelectasia. Y la bilateral, obesidad, sobrepeso, ¿verdad?, edema, enfisema pulmonar y enfisema subcutáneo. Siguiente, por favor. La percusión. Al aplicar un golpe sobre cualquier objeto, el sonido resultante dependerá de la conformación del mismo. Los objetos macizos generan un ruido seco y apagado, por ejemplo, una pared, mientras que los que contienen aire dan un sonido con cierta resonancia. Una caja vacía nos da de ejemplo. Ahí tenemos la imagen donde se le está haciendo una percusión en la pared torácica, ¿verdad?, hacia adelante y por detrás. La percusión del tórax se efectúa con la técnica universal dígito digital, excepto en la columna vertebral por detrás, donde se percute con la técnica unimanual. Siguiente, por favor. Los sonidos obtenidos se van a caracterizar como sonoridad, matidez y timpanismo.
Sonoridad es el ruido grave y retumbante como el golpe sobre el parche de un tambor. Corresponde a la mayor parte del tórax, incluyendo al esternón y la columna vertebral. Matidez va a ser seca y apagada, el ruido va a ser de corta duración y para conocerlo el aprendiz puede percutir el músculo o la masa del deltoides. Un punto intermedio entre la sonoridad y la matidez es la submatidez. Después tenemos el timpanismo, que el sonido con cierto timbre musical y resonante va a corresponder a grandes cavidades con aire. En general, el cuerpo humano normalmente va a ofrecer todas las variantes de los sonidos percutidos, ¿verdad? El carácter patológico está determinado porque el hallazgo no corresponde al sitio explorado, es decir, es normal la matidez en el muslo, pero ya va a ser patológico encontrar una matidez en el espacio de Traube, que enseguida voy a mostrar dónde queda. Ese hecho también pone de manifiesto que no hay excusas para desconocer los sonidos y la técnica de percusión. La maniobra se puede practicar en cualquier parte y con cualquier asistente que cumpla el rol del paciente. La presencia de las escápulas impide percutir sobre dicha área. Una maniobra que permite la exploración parcial de la zona va a consistir en que el paciente cruce los brazos al máximo posible, o sea, va a cruzar sus brazos para que pueda percutir esa zona del omóplato. Siguiente. Ahí en la imagen, por ejemplo, se ve el espacio timpánico de Traube que estábamos diciendo, ¿verdad? Y la matidez cardíaca, ahí se va a escuchar la matidez, y en el espacio timpánico ya vamos a escuchar el ruido timpánico, ¿verdad? La figura representa los resultados normales a la percusión. En el área cardíaca es difícil de limitar y dada a la alta chance de errores, actualmente no se utiliza la percusión para evaluar las dimensiones del corazón, habiendo sido superadas por los estudios por imágenes, excepto dicha zona. El resto del tórax es normalmente sonoro. Nuevamente la maniobra se va a efectuar en forma simétrica para poder comparar ambos lados, desde el vértice hacia la base sobre cada espacio intercostal. Se va a recorrer tanto la cara anterior, posterior y en la siguiente como en la axila. En la exploración percutoria permite además delimitar la excursión pulmonar en las bases, es decir, el área que es mate, en la aspiración profunda, pero se torna sonora en la inspiración profunda del paciente. Normalmente mide 4 a 6 centímetros verticalmente. Esta es tu imagen que tenemos acá de cuando percutimos el tórax, ¿verdad? ¿Se ¿Sí? acuerdan de lo que es, cómo yo voy a, por ejemplo, evaluar el estado de mi hígado? Solamente por dos métodos. Uno es la percutoria, que comienza en el segundo espacio intercostal, ¿verdad? Es decir, venimos, vemos la horquilla external, bajamos hasta el ángulo de Luis, pasamos a la derecha, venimos percutiendo en la línea media clavicular, bajamos, ¿verdad? Y vemos la diferencia de lo que es sonoro, submate y mate. Como eso ustedes recuerdan, ¿verdad? De la percusión del tórax para buscar dónde está el tamaño del hígado. Sí, ¿Recuerdan profe, de eso? va cambiando Sí, profe, que va cambiando el ruido, así o sea, vas haciendo esa maniobra y va cambiando, así te das cuenta que ya no es más el hígado, por ejemplo, que Sí, hasta por debajo de la región subcostal. Y si sigue mate es porque nuestro hígado está grande, ¿verdad? Y tenemos que saber también el tamaño de la cara anterior del hígado. las causas de matidez puede ser atelectasia, una condensación y un derrame pleural. Y las causas de una hipersonoridad o timpanismo puede ser neumotórax a tensión, un enfisema, relajación del parénquima pulmonar por compresión. Siguiente, auscultación. Aplicando aplicando el estetoscopio se puede escuchar los sonidos producidos por el paso del aire por la voz. El sonido del murmullo vesicular corresponde al movimiento del aire hacia el parénquima pulmonar y se percibe mejor en la inspiración profunda a través de la boca. Su hallazgo sugiere que el bronquio es permeable y el
pulmón recibe una ventilación en la región correspondiente. Es decir, que entonces su ausencia va a implicar la falta de ventilación adecuada en dicha zona pulmonar. Aplicando el instrumento sobre la laringe, se va a percibir el sonido normal de la respiración glótica, audible en ambos tiempos de la respiración. Si este mismo sonido es percibido sobre el tórax, el hallazgo es patológico y constituye el soplo tubárico o bronquio. Ahí se ve cómo se le está examinando, auscultando al paciente sentado por detrás, ¿verdad? Nuevamente se insiste en la necesidad de comparar la simetría en ambos emitoras para descartar los hallazgos en uno o el otro lado. Se va a descartar para percibir los distintos fenómenos auscultatorios. La lesión originalmente debe tener cierto tamaño y estar en contacto con la pared torácica. Si se interpusiera un líquido, ya sea derrame pleural o aire, que puede ser neumotórax, o una porción del tejido pulmonar sano, se va a reducir o desaparecer la chance, o sea, esa chance que tenemos para detectarlo. Siguiente, por favor. Y tenemos varios tipos de soplos, el tubario, el pleural y el anfórico, ¿verdad? El tubario es el característico de las condensaciones pulmonares que conducen con facilidad el sonido de la respiración glótica hasta el tórax. Tenemos el soplo pleural o soplo en E cuando hay una relajación pulmonar por compresión típica de los derrames pleurales. Y el anfórico es el paso del aire por una gran cavidad que es ventilado por un bronquio permeable. Se lo puede imitar soplando por el pico de una botella vacía, por ejemplo. Después tenemos los estertores orales secos, que son los roncos, sibilancias. Roncos serían similares al ronquido o ronroneo de un gato en caso de secreciones viscosas o una obstrucción en grandes vías aéreas. Y las sibilancias ya serían silbidos agudos audibles en caso de una obstrucción de vías aéreas de menor calibre, como en las crisis asmáticas o en EPOC. Estertores orales húmedos van a ser los crepitantes y subcrepitantes. En los crepitantes vamos a comparar a frotar un mechón de cabello frente al oído o la apertura de una esponja húmeda, que van a corresponder a la apertura de los alveolos colapsados o llenos de líquidos como la neumonía o en el edema pulmonar. Tenemos los subcrepitantes o de burbuja por la movilización de secreciones o por el paso del aire en bronquios de pequeños tamaños. Y el frote pleural, que ya es un ruido de vaivén por el frotamiento de pleuras despulidas en las pleuritis de cualquier causa, ¿verdad? Frotando con firmeza los dedos secos entre sí frente al oído se percibe un ruido similar a ese. Siguiente, por favor. En el caso puntual de la obstrucción aérea de la vía aérea a nivel laríngeo o traqueal, el paso del aire a través de un área reducida produce el sonido conocido como estridor de tono agudo y rudo. Se lo puede limitar cerrando voluntariamente la glotis e inspirando enérgicamente. Tenemos la ocultación de la voz del mismo modo que al palparlas. Las vibraciones pueden ser ocultadas con el estetoscopio que vamos a apoyar en el tórax y normalmente solo se percibe un sonido vibrante, ¿verdad? Como la de una radio mal sintonizada, sin diferenciarse palabras articuladas y el paciente vamos a pedirle al paciente para que pronuncie la letra, la palabra 33, ¿verdad? O en cualquier vocablo con variables sílabas. Después las anomalías que corresponden al aumento o disminución en la calidad de audición cuando se facilita la transmisión, el aumento de la percepción de la voz ocultada se clasifica en 3 grados que van a presentarse en distintas formas, ¿verdad? La broncofonía, pectoriloquía y la pectoriloquía áfona. La broncofonía es una audición de voz ocultada en forma intensa y por encima de lo normal, sin distinguirse palabras claras. La pectoriloquía,
cuando además de la acentuación de la intensidad, también se puede distinguir claramente cada palabra, no como en la broncofonía, que no se puede distinguir. Y acá el paciente nos habla como si fuera que nos habla por teléfono, ¿verdad? Se distingue perfectamente. Después tenemos la pectorigloquía áfona, que representa el punto máximo de transmisión vocal, en el que la calidad de la audición es tan marcada que el examinador puede percibir las palabras dichas en secreto o así susurradas, ¿verdad? Cuchicheadas por el paciente, dice, como si estuviera susurrando al oído sin utilizar las cuerdas vocales para hablar. Por el contrario, la abolición de la voz auscultada tiene el mismo valor que su palpación y reconoce las mismas causas, que son el derrame pleural, neumotórax o una atelectasia. Se remarca y se insiste en la necesidad de ensayar y practicar las maniobras en forma reiterativa hasta lograr una máxima destreza en su ejecución. Y eso, sí, siguiente. Sí, eso es todo, profe. Claro, para eso estamos. Y yo les dejé, está muy ilustrativo ahora. ¿Por qué? Porque esto no tenemos oportunidad todavía de realizar. Pero yo creo que esta semiología del tórax ustedes van a realizar con la parte de pacientes en medicina interna. Es decir, eso sí, a ellos tienen más patologías de derrame por insuficiencia cardíaca, de neumonía, de atelectasia. En cirugía tenemos, pero no es con la misma frecuencia que cuenta el servicio de clínica médica. ¿Me explico, verdad? No, me hago entender, ¿verdad? Que yo creo que en el momento que lleguemos a la práctica, esto sí se va a poder detectar porque los pacientes de clínica médica sí están, es decir, durante todo el año suele haber neumonía en el servicio, ya sea adquirida por la comunidad o por pacientes diabéticos que se llegan a tener una neumonía por una descompensación. Son pacientes que requieren, es decir, un tratamiento. ¿Alguna pregunta de Qué esto? locura, doctora. Es decir, tan mal no creo que estén porque ustedes están con el profe de biología médica también. ¿Qué, Dayana? No entendí lo que me dijiste. Qué locura, no me No sé si dije, no fue mi internet o qué doctora. pasó. David, ¿me puedes aclarar Creo que mi mejor, internet. Dayana? ¿En qué sentido, Dayana? No por los pacientes, creo que está diciendo, profe. No, por su internet, dijo. Ah, Ah, ya. Pues sí, ya venía. Hola, ajá, hola. pues Hola, Victoria. ¿Ya llegaste a destino sí, ya, profe. o estás todavía en ruta? Un poco, pero ya no tanto. Bueno, traumatismo de tórax. Como definición tenemos que el traumatismo torácico es cualquier agresión provocada por causa externa y súbita que afecta anatómica y o fisiológicamente la caja torácica o los órganos que en ella se encuentren, como pulmones, corazón, grandes vasos intratorácicos y resto de estructuras mediastínicas. Los traumatismos de tórax se clasifican según su mecanismo de producción en penetrantes o abiertos, como las heridas provocadas con arma blanca, arma de fuego y otros elementos
lesivos externos o internos, y en no penetrantes o cerrados, por ejemplo, las derivadas de una acción directa, como un golpe, o de una acción indirecta, como las ocasionadas por aceleración brusca o desaceleración brusca, torsión o inmersión. Siguiente. Generalidades. Traumatismos torásicos son responsables de un 25 al 30% de la mortalidad directa o indirecta de los pacientes traumatizados. Aproximadamente el 85% no requiere intervención quirúrgica. Toracotomía del 10 al 15% de trauma cerrado y del 15 al 30% lesión penetrante, que es el que más abunda. Las causas pueden variar según el grupo etario y según la serie de casos. Las colisiones vehiculares, caídas, los traumas laborales y domésticos y los deportivos. Siguiente. De ahí estoy ya tu parte. Oh, no, todavía. Bueno, traumatismos de la pared torácica. ¿Por qué saliste? Los arcos costales más afectados son del tercero al noveno. Las causas más frecuentes son las colisiones vehiculares que ya mencionamos, seguido de las caídas, sobre todo en las poblaciones ancianas, o sea, le afecta más a los ancianos. La manifestación clínica más importante es el dolor y el diagnóstico se realiza mediante radiografía simple, proyecciones de parrilla costal, póstero anterior y lateral, o sea, las radiografías. Siguiente, Dai. La fractura de cualquier costilla puede dar neumotórax, hemotórax o hematomas extrapleurales. Los factores de gravedad, como ya dijimos, es la edad avanzada. Es necesario descartar lesiones abdominales en los casos de fracturas costales bajas que se puede tratar por ecografía o TAC de abdomen. El tórax inestable o bolet costal también se llama, se define como el movimiento paradójico de la pared torácica. Se produce cuando hay múltiples fracturas costales, con 2 o más focos de fracturas en costillas consecutivas. Involucra gran energía en el trauma, frecuentemente asociado con otras lesiones. Y acá podemos observar cómo es el tórax inestable, que es una lesión que resulta de un trauma cerrado generalmente, produciendo una disociación completa de una porción de la caja torácica por medio de la pérdida de la continuidad ósea, producida por múltiples fracturas. Traumatismo de la pared torácica también entra la fractura del esternón, que suele ser consecuencia de traumatismos anteriores y por el cinturón de seguridad. Victoria, ¿Sí? Victoria, espera un poco, este fue importante. El anterior, Diana, el anterior, ¿cómo se llama fácil el tórax inestable decir? ¿Cómo? ¿Cómo sería más fácil definir en 2 o 3 palabras? Tórax inestable, ¿verdad? O bolet torácico. Y una disociación de una porción, disociación completa de una porción, debido a, o sea, producido por múltiples fracturas. Es lo que yo anoté. Ya, pero así más cortito, más fácil. Sí, está bien. Pero es fracturas de 2 o 3 costillas en 2 arcos costales. ¿Viste que es más fácil? Sí. Se produce fracturas de 2 o 3 costillas, 2 o 3 costillas en 2 arcos costales. Sí, profe. Entonces, te queda una parte inestable
y producimos la respiración paradojal. Es decir, cuando el tórax uno inspira, se retrae una parte del tórax. En vez de expandirse, se retrae. Eso son las, porque te van a preguntar en el oral, te van a preguntar que explique lo que es un tórax inestable. Entonces, es más fácil visualmente viendo esta imagen que dejaste aquí, ¿verdad? Sí, ¿Se van a acordar? sí, profe. Chicas, ¿alguna pregunta? Sí, profe, se ve bien ahí, por ejemplo, la inspiración como entra y después la expiración como sobresale más, marca la flecha. ¿Sabe que no entendí, Nelia? Que se No es mi entiende la internet. imagen, profe. Bueno, pero nomás que tienen que visualizar, ¿verdad? Se entiende, Sí. pero viste que cuando uno tiene que expresar, porque muchas veces uno sabe lo que quiere decir, pero el profesor te tiene que entender lo que vos querés decir. Y cuando vos decís una disociación hipucuma, entonces, ¿qué tengo? Tengo fracturas de 2 o 3 costillas en 2 arcos costales. Y ahí me queda un tórax inestable. ¿Y qué pasa? Se produce una respiración paradojal. ¿Qué significa? Que cuando yo quiero hacer una inspiración, el tórax se retrae. En una inspiración, el tórax tiene que expandirse. Sin embargo, en un tórax inestable, el tórax se retrae. Esta es la mejor imagen que nos explica el proceso del tórax inestable. Continúa nomás ya. Y la fractura del esternón, que suele ser consecuencia de traumatismos anteriores y por el cinturón de seguridad si es un accidente automovilístico. Profe, también puede ser por una reanimación. Podemos llegar a romper el ¿Por qué? reanimación a un paciente. Sí, si le apretamos, si le damos mucha, más de lo que correspondería. Por ejemplo, cargo toda mi fuerza en las 2 manos. Inclusive en los niños se hacen con los 2 dedos y es muy chico. Con 2 dedos y cierta presión. Bueno, En ¿me los en escuchan? los viejitos, doctora, suele fracturarse. David, En los viejitos sí, también. suelen fracturarse. El mayor Dayana, factor de riesgo es la... Dayana, Quiero saber nomás si me pueden escuchar bien, porque creo que tengo dificultad con mi internet. Se te te escucha bien. escuchamos muy bien. Ah, qué bueno. Yo ahora les voy a estar hablando a ustedes sobre el trauma del parénquima pulmonar, que sería una contusión pulmonar. Su incidencia es del 30 al 75% en lo que vendría a ser el traumatismo en el tórax, que son cerrados y de elevada intensidad. Suele estar asociada a otras lesiones, alcanzando en estos una mortalidad de hasta el 24%. Los síntomas más comunes, ya que está asociado al pulmón y va a estar afectando nuestro pulmón, sería la disnea, la taquipnea, hemoptisis, cianosis, hipotensión con crepitantes. Radiográficamente, la contusión pulmonar es detectable habitualmente 6 horas después del impacto y por lo general se resuelve dentro de los 3 a 14 días. Es muy importante esto detectar porque si es que, por ejemplo, no se detecta correctamente en el paciente, podría llevar a una complicación. Se produce por edema y relleno alveolar de la sangre. Luego tenemos las laceraciones pulmonares que se forman por la ruptura del parénquima pulmonar secundaria a un traumatismo de tórax cerrado o abierto, que se origina y que origina un espacio aéreo. En el neumotórax, que es un mecanismo múltiple, habría un aumento de la presión, fracturas costales, laceración de la vía aérea. En el neumotórax hipertensivo tenemos neumotórax abierto, que mantener alta sospecha más allá del grado en los pacientes críticos y tener en cuenta que en neumotórax anteriores donde la TC adquiere un rol fundamental. El Pero hemotórax,
Dayana, este es tu tema anterior. Sí. Este es tu tema anterior. Tenemos 3 entidades diferentes que yo quiero que ustedes sepan diferenciar. Porque yo te voy a preguntar, por ejemplo, Dayana, la diferencia entre un neumotórax y un neumotórax a tensión o hipertensivo. Entiendo. Decime cuáles vos estás poniendo. Decime ya para que todos aclaren el tema, porque eso es una pregunta de un oral. La diferencia entre neumotórax simple y neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión. Porque nosotros estamos hablando de semiología, ¿eh? Claro. Te escucho. Y vendría a ser ya a causa de una presión que vendría a ser ya, ¿cómo te digo? Aparte de lo que vendría a ser cuando es hipertensivo, por ejemplo, va a ser algo que viene del paciente, por ejemplo, por una presión muy elevada que luego va a tener una consecuencia a nivel del tórax, luego de un accidente, por ejemplo. Y en el mecanismo que sería más simple, es directamente luego proporcional al accidente, porque ya van a estar afectando las fracturas y demás cosas en el paciente. Pero yo estoy en semiología, Dayana, entonces yo quiero saber cómo voy a diferenciar algo del otro. Es decir, uno hipertensivo y el otro simple. ¿Entendés? Yo tengo que tener bien claro por qué. Porque el hipertensivo va a morir tu paciente si no te das cuenta. ¿Y qué voy a encontrar en el hipertensivo? ¿Qué voy a encontrar en el tórax? Y cómo yo voy a saber mirándole al paciente por qué ese neumotórax hipertensivo está a minutos de llevarle al paciente. A ver, Dayana, contame un poco. ¿Qué voy a encontrar? Y pienso que sería por la pérdida de sangre muy rápido. No, yo miro mi tórax y voy a tener 3 cosas que tengo que fijarme. Un lado afecto está más a la inspección, está más abombado. Estamos hablando del hipertensivo. Tenemos que nuestra tráquea está empujando para un lado. Mi tráquea está así desviado. Esas son las 2 cosas importantes del hipertensivo. No solo está desviando la tráquea, está empujando todo el sistema cardiovascular para un lado. Eso es lo que yo voy a tener muy en cuenta. ¿Por qué se va a morir tu paciente con un neumotórax hipertensivo? Dificultad respiratoria. Por colapso vascular. Por colapso vascular. ¿Por qué? Porque el aire te empuja a tu corazón. Va a llegar a un momento que la presión que hay adentro de este tórax no va a dejar que mi corazón lata. Es decir, no late más el corazón porque empuja. Por eso dice hipertensivo. La presión adentro del tórax es grande que te empuja y te puede colapsar el otro pulmón porque la presión es grande. ¿Entienden? ¿Y qué yo debo hacer? El lado afecto. Una aguja bien gruesa y saco el aire. Convierto mi neumotórax hipertensivo en un neumotórax simple que me dé tiempo a poder colocar un drenaje pleural. ¿Me están entendiendo? Sí, doctora. Porque yo tengo que saber que mi neumotórax simple es una urgencia, pero mi neumotórax hipertensivo es una emergencia. Por eso dice que el neumotórax hipertensivo a tensión arriesga la vida, está en riesgo la vida. De esto murió la princesa Diana, porque nadie le puso un drenaje pleural, no le drenaron el tórax.
Estamos, yo la diferencia es lo que yo quiero que sepan. Y el neumotórax abierto. ¿Qué encontramos en el neumotórax abierto? Encontramos que hay falta de una parte del tórax. Vamos a encontrar una lesión, falta tejido torácico. ¿Qué va a faltar? Va a faltar piel, va a faltar costilla, va a faltar pleura parietal y vas a encontrar un agujero. Por eso yo les mostré la otra vez. ¿Qué hacemos? Colocamos un parche que está cerrado en 3 partes. Y eso hace de válvula para que se pueda salir el aire, pero para que no entre más aire. ¿Por qué dijimos que entra aire en la cavidad torácica? David, ¿por qué entra aire de afuera para adentro? Será porque era positivo y... Por la diferencia de presión. Sí. La diferencia de presión entonces hace que esto entre. Acá es positivo y adentro es negativo. Por eso entra. Y tenemos que poner un parche que haga que esto pueda no entrar más aire. Eso es la asistencia en el momento. Yo les había pasado una imagen donde colocaba este parche. ¿Alguna pregunta? Esto es importante, por favor. Si alguien no entendió, que me diga ahora. Dayana. Todo súper claro, doctora. Doctora, ¿por qué dice el Alba, efecto? ¿entendiste? Doctora, Sí, doctora. en el Porque nosotros tenemos que dar una semiología del tórax acá. Bueno, por favor, preguntan el examen. Doctora, en el neumotórax abierto, David, te escucho. en el neumotórax abierto, porque dice ¿Por qué dice que? ¿Por qué dice el defecto es mayor a 2/3 del diámetro de la tráquea? Sí. Porque el agujero es grande, la tráquea es chiquitita, que tiene este tamaño nomás. Este tamaño tiene la tráquea. Chiquitito la tráquea en sí es una estructura que tiene un cartílago, pero es pequeño. Continúa, Dayana, tu parte que le estabas haciendo muy bien. Vamos. Bueno, y ¿Y con qué vamos a respecto... encontrar la percusión? Eso. No, estamos todavía en el motor. Estamos todavía en el ¿qué pasó? ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar un tórax más grande, vas a encontrar una desviación del hipertensivo y vas a tocar tu tórax, ¿verdad? Y vas a percutir. ¿Y qué vas a encontrar la percusión? Nelia, vos viste esa parte. ¿Qué vas a encontrar la percusión? Timpanismo, doctor. Timpanismo, de lugar. Sonoridad. ¿Viste que dijo sonoridad? Sonoro. ¿Por qué sonoro? Porque hay aire. ¿Y cuál? Bueno, vamos a continuar y después le hacer una pregunta también. Dale, continuamos ahora. Sí, bueno, después tenemos el hemotórax, que en la mayoría de los casos se resuelve con la colocación de un drenaje. El hemotórax vendría a ser cuando se llena de sangre la cavidad torácica. El quilotórax, que vendría traumático, es raro y está provocado por la ruptura del conducto torácico. ¿Qué va a ser el quilotórax? Va a ser cuando hay una acumulación de la linfa a nivel torácico y se asocia con mayor frecuencia en caso de traumatismo de la columna vertebral y secundario a una cirugía.
Luego tenemos otros que van a ser los traumas cardíacos, trauma mediastinal por lesiones de grandes vasos, lesiones del esófago, y aumenta la mortalidad el hecho de la edad mayor a 65 años, enfermedad preexistente, fundamentalmente cardiovascular, 3 o más costillas fracturadas y neumonía. Eso eleva la mortalidad de nuestros pacientes. Luego, en el manejo general, asegurar la escena, o sea, cómo yo voy a proceder con el paciente, va a ser asegurar la escena, haber una atención inicial, evaluar el mecanismo de trauma y la energía asociada al mismo, eh, analgesia adecuada y estudios complementarios, laboratoriales y radiografía de tórax es primordial. Estudios radiológicos contrastados, hidrosoluble ovario, esofagoscopía, ecografía pleural, ecocardiograma y tomografía axial computarizada. Eso sería lo primordial. Y así termina o sea, mi parte del tema. No sé si hay que cerrar con alguna pregunta o si algo no quedó claro para poder esclarecer ahora. Cuando vos decís que tu neumotórax es masivo, Dayana, Hemotoras masivos. o tiene otro ese tema, neumotórax masivo. Creo que no. Motor masivo ¿Cómo yo diferencio? Escuchen todo. ¿Cómo diferencio un hemotórax masivo de un neumotórax hipertensivo? A ver, semiología. Acá tengo mi neumotórax hipertensivo o atención, y acá tengo mi hemotórax masivo. ¿Cómo yo voy a diferenciar una entidad de la otra entidad por semiología? Claudia, te escucho. ¿Cómo, doctora? ¿Cómo diferenciar? Neumotórax atención de un hemotórax masivo. Yo tengo que hacer semiología y tengo que darme cuenta de qué es lo que tiene mi paciente. Los dos van a tener deformidad de la caja torácica. Los dos van a tener un tórax aumentado, un tórax que tiene ¿cómo se llama? Los espacios intercostales aumentados. Después, Cuando el tórax, el aire se acumula entre la pared torácica. eso es neumotórax. Pero yo tengo que salir de la duda. Tengo que hacer mi semiología porque mi paciente está grave. No puedo decir, llevarla a la sala de rayo y que se pare y que le haga una radiografía. No puedo, rápido. Bueno, atienda. Neumotórax de atención, yo hago mi semiología. Voy a percutir y veo que está sonoro. En el hemotórax masivo voy a hacer mi percusión y va a estar, ¿cómo va a estar? Mate. Ya no se va a escuchar mate. Después le tomo los signos vitales, presión arterial y pulso. ¿Cómo va a estar el tórax masivo? Dalva, ¿cómo va a estar profesor, mi presión y mi pulso? Y va a estar Delia, ¿cómo va a estar mi presión? Pulso va a estar disminuido. No se dice con debilitado. ¿Quién te va a decir debilitado? El que vende chura ahí en la esquina.
hipotensión arterial. ¿Cuánto es hipotensión arterial? Tenemos que responder como futuros médicos. Dalva, cifras. Quiero saber, mi paciente está con 2 litros de sangre en el tórax. ¿Cómo va a estar? Hipotenso, está perdiendo mucha sangre, va a estar Y sí, hiperventilando. pero ya. No, dame una cifra, mi reina. Yo quiero que sepan cuándo es el masivo, cuánto es lo que tiene que haber adentro para que yo tenga, por ejemplo, 80 de la sistólica y 40 de la diastólica. Tengo que tener casi 2 litros y algo ahí. Entonces yo tengo que saber que está por debajo de 90 y por debajo de 60. 80, 50. ¿Y cómo va a estar mi frecuencia cardíaca? Más de 100. ¿Cómo va a estar? ¿Cuánto va a tener de frecuencia cardíaca? Más de 100, doctora. 120, va a estar pálido, sudoroso. Pálido y sudoroso. Esa semiología es lo que nosotros tenemos que abocarnos para poder diferenciar una y otra patología, porque el paciente está grave. No podemos meterle en el tubo de tomógrafo. No podemos meterle, tenemos que hacer semiología. Claro, nuestra urgencia no es como la urgencia que vos ves por la tele. Que llega el paciente y ya le hacen la ecofaz. ¿Qué es la ecofaz, David Ibarra? ¿A qué se refiere la ecofaz? Que el cirujano, el médico especialista de trauma tiene que manejar. Hay un ecógrafo ahí en la urgencia. ¿Para qué es el ecofaz, David? Es un estudio que tiene 95% de especificidad y 100% de positividad. Yo voy a buscar líquido en donde mi paciente ahí llegó por un trauma vehicular, choque de frente con otro vehículo a gran velocidad. ¿Yo qué voy a buscar? Voy a buscar líquido en el espacio pericardio, líquido en el espacio pleural, líquido en los lugares de declive del abdomen. Eso es una ecofaz. Es rápido, busca si hay algo ahí que está sangrando. Porque yo tengo que moverme para que mi paciente no se me vaya. ¿Entienden? Y acá nos faltó, si hablamos de trauma de tórax, ¿qué es otro que me puede matar? Es el líquido que hay, taponamiento cardíaco, el líquido que hay en el espacio pericárdico. Se junta el líquido, va a llegar un momento que no va a dejar que se expanda el corazón. ¿Y qué yo busco? Semiológicamente, escucho el corazón y no encuentro el sonido, está muy apagado. Agarren su estetoscopio y escuchen lo normal. En su papá, en su vecina, en su amigo, en su novio. Van a escuchar un pus, 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 se escucha. Pero acá, cuando hay un taponamiento cardíaco, eso se escucha muy apagado. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una ingurgitación yugular. Yo de tanto hablar ya me está saliendo todas mis venas acá. Y bueno, y eso es una ingurgitación yugular. Una disnea, una palidez y un traumatismo, que puede ser una herida penetrante, cuchillo o bala. Entró en el tórax, hizo un agujero en el pericardio y el pericardio está sacando líquido en el espacio. Estas son las entidades que tenemos que saber la semiología. Entonces, le exhorto a que ustedes lean lo que es el traumatismo, la semiología de cada una de estas entidades, y vamos a hacer un posterior repaso en qué vamos a encontrar en cada uno de las entidades.
Ahora ustedes ya saben ya de diferenciar un neumotórax de un hemotórax masivo. Entonces, ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? doctora, el taponamiento cardíaco es con el signo Kussmaul también, ¿verdad? Que se busca el aumento de la Sí. presión venosa. Esa fue una pregunta de tu examen, David, de Sí. un parcial. Taponamiento cardíaco, ¿qué vas a encontrar? Es decir, ustedes tienen que tener las características bien sabidas porque la pregunta es rápida, no es que vamos a pensar, no, tenemos que saber qué vamos a encontrar. Eso Y ahí se utiliza la tenemos que actividad estar, eso tenemos que tener bien clarito, ¿eh? Ya, Doctora, una pregunta, estamos. Sí, una última pregunta. Entonces, la diferencia entre un neumotórax a tensión y un hemotórax masivo sería solamente en la percusión. la percusión, sí. Y acordate también la desviación de la tráquea, que eso no vas a Atención. tener en la atención. ¿Y qué más? Los signos vitales. ¿Y cómo va a Los estar los signos signos vitales vitales van a... en el masivo? En el masivo, tu presión no te va a bajar. Ah, La presión no va a bajar al corazón, ¿vale? En sus últimas etapas finales. entiendo. Pero si tenemos una hemorragia grande, ahí vamos a tener alterado el pulso, vamos a tener alterado la presión arterial, vamos a tener la palidez, vamos a tener la sudoración, es decir, vamos a tener cosas llamativas de que algo está sangrando. Bueno, si algo no estamos pudiendo pasar de este tema, por favor, pregunta. Cáncer de mama, continuamos. Bueno, para seguir un poquitito, vamos a hablar ahora por el cáncer de mama. Siguiente. Bueno, primeramente el concepto, que se refiere a el desarrollo o la división exagerada de la célula para formar una masa tumoral. Eso es el principal motivo de consulta. En nuestro país comparten el primer lugar de incidencia o de aparición de frecuencias con el cáncer de cuello uterino. Y también aparece tanto en mujeres como en varones, solamente que la frecuencia es menor en varones. Siguiente. La mayoría son adenocarcinomas. ¿Por qué adenocarcinomas? Porque son glándulas. Por orden de frecuencia, las afectaciones son de aparición en el conducto, que es el carcinoma ductal, en el 80%, y el carcinoma lobulillar a nivel de los lobulillos en un 10%. Los demás, o sea que las características o las apariciones pueden ser linfomas o sarcomas. Siguiente. La estadificación TNM. La T, como ya sabemos, que es el tumor, N el nódulo y M la metástasis. En este tenemos una presentación de 4 estadios, teniendo en cuenta el 0, que es la enfermedad premaligna y carcinoma in situ. O sea que el carcinoma está en el mismo sitio sin invadir o sea que sin invadir los tejidos adyacentes. La membrana basal está intacta. El estadio 1, la extensión más allá de la membrana, o sea que esto va infiltrando. El tumor es mayor a 2 centímetros. En estadio 2, el tumor está entre 2 y 5, no mayor a 5. Y los ganglios, o sea que la metástasis en los ganglios son negativos, o sea que no aparecen. En el estadio 3 se tiene diversos criterios sobre la tumoración y los ganglios pueden estar o no afectados. En el estadio 4, el tumor ya excede los 5 centímetros de
ya se observa metástasis y las metástasis más frecuentes son en hueso, pulmón, hígado y cerebro. Siguiente. En el interrogatorio, ¿qué es lo que vamos a estar indagando? La edad, el riesgo de cáncer aumenta con la edad. O sea que se tienen varios parámetros, pero se tiene también en cuenta la edad. El sexo, casi exclusivamente femenino, pero no se le excluye también al hombre. También puede aparecer. El motivo de consulta, por tumor, dolor, secreción en el pecho o rubor. Estos pueden estar apareciendo en conjunto o de forma aislada. Siguiente. El antecedente de la enfermedad. La etapa inicial puede ser asintomática, sin síntomas, y lo único que puede estar, estamos observando o palpando es la tumoración. Puede estar acompañado de algunos cambios, como ya dije, en el pezón o la piel mamaria, que pueden ser la retracción o la desviación del pezón, depresiones, enrojecimiento y rugosidad de la piel tipo cáscara de naranja. Esto se debe a la obstrucción de los ganglios linfáticos. O aparición de nódulos en las axilas, hinchazón de los brazos del mismo lado de la mama afectada. ¿Por qué? Porque no puede estar drenando, porque están ocupados todos los ganglios linfáticos y se produce la hinchazón por eso. Se debe recabar si hay dolor, la característica del dolor, o sea que la semiología del dolor se debe seguir. Si hay secreción o sangrado en el pezón, en dolores óseos y pérdida de peso. Siguiente. Y acá muestra, o sea que tenemos unas imágenes de la retracción del pezón. En el otro se observa que está perdiendo sangre. En la imagen inferior izquierda muestra la tumefacción o eritema de la mama, que se observa rojo ahí alrededor. La piel de naranja y que está comparando con la fruta. ¿Por qué? Porque todos los ganglios linfáticos o la linfa que está alrededor de la mama, todos están ocupados y no puede drenar. Siguiente. Antecedente remoto en la enfermedad actual, cualquier anormalidad previa es importante indagar. Antecedentes patológicos personales, preguntar cuidadosamente sobre antecedentes ginecológicos que, como estuvimos viendo en la reunión clínica, no mencionó. Antecedentes ya sea de embarazo, si le hizo mamar al bebé, cuántos hijos tuvo, menopausia, y etcétera. Uso de anticonceptivos también. Hábitos personales, averiguar sobre el uso de medicamentos, alcoholismo y otros vicios. Antecedentes patológicos familiares, indagar sobre antecedentes previos de cáncer de mama porque tiene una carga genética. Siguiente. Y eso es todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Profe, tu micrófono Todo está súper apagado. claro. ¿Cómo vamos a papar la mama, Dalva? Examen de mama. Bueno, vamos a continuar entonces. Impresionante. Estoy muy contenta porque estuvieron guapísimas después de su examen. Hola. Bueno, yo voy a hablar del examen de mama. Hola, te escuchamos. La mama contiene ganglio linfático, drena hacia la axila, que sirve de vehículo para la diseminación del cáncer. Ahí baja una imagen, la mama normal y el cáncer ya diseminado. El examen físico de la mama son glándulas sebáceas localizadas entre la segunda y sexta costilla, entre el borde
external y la línea medio axilar en la pared anterior del tórax. ¿Ah? Un ratito, profe. Ya. Retrocede ahí. En el borde external y medio axilar de cada mama se localiza el pezón rodeado por la areola. Se compone de tejido glandular fibroso y grasa. El tejido mamario glandular se encuentra en grandes concentraciones en el cuadrante súpero externo que se extiende hacia el axila, en la cola de Spence. Ahí también descargué la imagen que sería la localización de la cola Spence. La división de los cuadrantes, ¿verdad? Esta primera imagen. Y el otro es la línea que podemos tener acá podemos tener una mama axilar. Por debajo, esta línea que sigue a la axila, podemos tener mamas supranumerarias. Mamas supranumerarias. Para eso es esta línea que se crea. Siguiente. Alguien me había contado que parece que tiene una mama en la axila. Se sospecha. No, Los grupos de alto riesgo, la mujer en riesgo del cáncer de mama incluyen las siguientes: mayores de 40 años de edad, la que nunca han estado embarazada o aquella que su primer embarazo ocurrió después de los 33 años, aquellas con menarquía temprana antes de los 12 años, la menopausia tardía después de los 50 y las mujeres con historia de enfermedad mamaria benigna y aquellas que tienen familiar de cáncer de mama, madre o hermana, etcétera. Y hasta ahí es. Pero Claudia, vos aquí no me dijiste cómo vamos a preparar mamá. Sí, tengo, profe, anoté mi cuaderno, nomás ya no tuve más tiempo de hacer todo. Sentada o de cúbito dorsal, ¿verdad? La posición de cúbito dorsal, la mano detrás de la cabeza y la glándula sobre la pared torácica radial. La glándula o por los cuadrantes, sí. La cola debajo del pezón y la axila. Acuérdense que cuando están en la playa y se quieren tomar sol, entonces ponen sus manos aquí, ¿verdad? Debajo, una posición cómoda, ¿verdad? ¿Para qué eso es? Para que te levante la mamá, ¿verdad? Cuando está acostada. ¿Y qué hacemos? Podemos hacer dos cosas. En esa posición lo que hacemos es comprimir la mama por el tórax y seguimos la línea del reloj, ¿verdad? Y ahí podemos ir buscando si hay algo que podamos sentir, pero aplastando por el tórax. Y la otra cosa es sentado con la mano a la cintura y un poquitito hacia adelante. ¿Para qué hacemos eso un poquito hacia adelante, Claudia? ¿Para qué hacemos cómo? La mano sentada, la mano a la cintura y un poquitito para adelante. Y sería eso es para ver si ¿se me escucha, doctora? Sería para ver si hay algunos nódulos o algo anormal. Mi inspección yo puedo hacer sentada con la mama adelante, así, un poco echado hacia adelante. Entonces yo puedo ver cuando cae adelante, si tiene una tumoración, si ahí yo estoy mirando todo, en la región areolar, y como cae hacia adelante me da más visión. Y yo puedo hacer una palpación en forma de prensa. Si alguien vio cómo se hace una tomografía, se coloca la mama entre una prensa y eso aprieta de una posición
que pueda entrar todo esto que es la cola de Spencer. Esa es la posición que uno hace para una mamografía. Entonces, no olvidar eso. Sentada con la mano en la cintura y hacia adelante. Para la inspección. Y para la palpación, sentada, yo comprimo de arriba a abajo y voy siguiendo así los cuadrantes. Y acostada con manos debajo de la nuca. Y entonces yo levanto la mama y puedo hacer palpar siguiendo la manecilla del reloj por el tórax. ¿Se entendió eso? Sí, doctora. Doctora, no tiene un nombre específico, ¿no? No, no tiene nombre específico. Yo sepa, no tiene nombre. Claudia, ¿vos encontraste algún nombre a eso? No No, tiene. doctora, solamente he visto la firma, la palpación de mamaria. Lo que tengo también fue la inspección, ¿verdad? Del preámbulo, posición del paciente y del examinador, posición de las manos del paciente, el piel de la mama, la areola del pezón y la palpación de la mama. Y después ya, ¿Cómo concluye tu examen de la mama? Ahí no terminó tu examen de la mama. ¿Cómo concluye? Revisando la axila. ¿Y cómo reviso la axila? Me pongo enfrente del paciente y el paciente pone su mano en mi hombro. Pone su mano en mi hombro. Entonces yo puedo relajar un poquitito esto y reviso el hueco en forma axilar. circular. Y reviso también esta parte, porque acá los ganglios es lo que estoy buscando, ¿eh? Te preguntan eso. Cuando vos te dices palpación de mama, ya tenés que avivarte y decir, concluye con la inspección de la axila y del hueco metastásico. ¿Alguna pregunta? Profe, si de por ahí el paciente no tiene antecedentes familiares y presenta algunos nódulos, pero todavía no sabe si es maligno o benigno, pero le llama la atención, ¿desde qué edad puede tener eso, por ejemplo? Yo tengo una hijada que tuvo a los 32 años, tuvo un cáncer de mama, pero un cáncer de mama de aquello agresivo. Acuérdense que los niños también tienen cáncer. ¿Entendés? Eso, toda vez que haya un tumor en algún lado, hay que sacar y biopsiar. Yo, por A ejemplo, no tuve ser una que tenga un Doctora, yo tengo una fibroma. consulta, viste que yo había leído en el libro que en los jóvenes cuando se presenta es de carácter más agresivo. ¿Por qué vendría a ser eso? Sí, En personas mayores de 40 años dice que si se llega a determinar en un estadio precoz es tratable se y cura, también se puede se cura. superar. Sí, pero cuando Sí, es en todos los jóvenes dice que es cánceres, más agresivo. todos los cánceres en jóvenes es mucho más agresivo. Los linfomas, es decir, los sarcomas, todo el cuerpo en un joven es mucho más agresivo. Es la naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos cuál es Profe, yo el factor, pero Delia, tuve una prima, o sea, tengo una prima que no se sospecha, pues. a los 22 años se le detectó y o sea, de un solo lado, creo que era el derecho, el izquierdo, no me acuerdo, se le sacó todo y al mismo tiempo se le tuvo que poner un implante mamario. Eso puede ser, o sea, igual puede ser a esa edad, a los 22 años, tipo, que aparezca ya eso. Sí, sí, puede. A mí, una prima mía murió de 13 años con un cáncer de útero y ovario, totalmente ya, cuando como dice, con 13 años, se le detectó, ya estaba todo invadido. Ay, Y ¿qué? acuérdense
del genoma, lastimosamente es algo que para nosotros está muy lejos. El genoma dice qué cáncer vos podés desarrollar o qué patología vos podés desarrollar. Es decir, yo si soy millonario y tengo esa capacidad, me voy a Grecia y me hago el genoma y me dice de qué voy a morir y todo, ¿entendés? Porque te dice, tenés un defecto en tal brazo del alelo, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿entendés? Y ahí te dice, ¿vas a desarrollar o no? La más famosa de Hollywood, la Angelina Jolie, ella se hizo su genoma y le dijo que sí iba a desarrollar cáncer de mama porque su hermana y su mamá murió de eso. Entonces ella se hizo y le dijo, sí, tenía un 95% que puede desarrollar. ¿Qué hizo? Agarró, se retiró las 2 mamas y se puso implante en los 2 pechos. También el Como útero. dijo, muerto un perro, Eso no es acá la todavía, rabia. profe. El genoma no tenemos el genoma, el árbol genealógico ese. El genoma te revisa tu gen y ve ahí qué defecto tiene. Carísima de hacer eso, doctora, ¿verdad? Sí, ahí. Sí, pero no tenemos lastimosamente. Que yo sepa, no sé si que se haya traído ya. David, ¿qué me ibas a Que decir? el útero también se sacó por eso. Ella, la Angelina, porque Sí, puede ser ovario. Sí, Ah, por eso es lo que así ella mismo. adopta todo nomás. seguro. Parece que tuvo un hijo ella. Uno Profe, parece que tuvo. No y sé. con un tratamiento, por ejemplo, si, bueno, ya si su cáncer de mama hace metástasis en los huesos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo sería más o menos así su quimio, Expectativa de vida. y aparte eso? Y viste que como eso cuando se puede saber, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de mama que me tiene receptores hormonales positivos, entonces probablemente ya se puede mantener mucho tiempo con la quimioterapia. Y se ve ahí, hay cáncer que no hace falta hacer radioterapia porque no le sirven de nada hacer radioterapia, o sí le sirve hacer radioterapia porque le ayuda a la quimioterapia a que vaya en regresión eso. Pero el primario se tiene que sacar. ¿Por qué se tiene que sacar el primario? Es decir, la mama que está muy afectada se retira. Porque vamos a tener vamos a necesitar mucho más quimio para que esa parte que está afectada se llegue a bajar. ¿Cómo es el protocolo? Yo les cuento nomás, porque tengo paciente y tuve mi hermana. Cuando tenemos un neo en mama, se hace la neoadyuvancia. ¿Saben lo que es la neoadyuvancia? Es la quimioterapia y la radioterapia antes de la cirugía. Neoadyuvancia. ¿Y qué Y eso hace? no se hace después, profe, No, esa es la coadyuvancia. porque yo te hablo de mi suegra tuvo cáncer, ¿verdad? Se sacó el pecho y está con su quimio y ahora ya está con su radioterapia, ya hace tiempo ya está así. Y sigue todavía con su radioterapia. Pero la radioterapia pues es como 2-3 meses y es todos los días. Hasta que a veces que le quema toda la piel y todo. Pero continúa, no se puede cortar eso. Pero ¿qué hacen entonces? Es decir, primero localizan el tumor, hacen una punción, retiran el tejido, mandan a la inmunohistoquímica, te viene que sí te va a funcionar tal medicamento, entonces comienza ahí. Achica el tumor, hace la cirugía radical, que es quitar toda la mama y vaciar la axila. Esa es la radical. Vacía la axila. Entonces, luego espera que se recupere 3-4 semanas y empieza la coadyuvancia. Coadyuvancia, que es posterior a la cirugía. Casi todas las neoplasias y los cáncer o cáncer tienen este esquema. Por ejemplo, yo tengo un cáncer, un tumor en recto. Entonces, primero yo hago la quimio, radioterapia, disminuyo el tamaño y luego hago la cirugía y luego continúa la quimio y la radioterapia.
Por eso si te pregunta el profe, ¿qué hacemos? La neoayudancia. ¿Y qué es la neoayudancia? Es entonces la terapia antes de la cirugía. ¿Estamos, gente? ¿Alguna pregunta más? Profe, el doctor Rojas te había preguntado antes, el año pasado, cómo se abordaba la glándula axilar y sería esta imagen que estábamos viendo, ¿verdad? Del examen físico de la palpación sería, ¿verdad? ¿Cómo se aborda? Sí, sería, ¿Cómo se aborda, dijito? ¿Cómo se se explora? aborda, ¿Cómo se dijo el explora? doctor, ¿verdad? El doctor preguntó eso y sería la parte, viste que a veces no se entiende bien así su pregunta, al menos a mí me confundo un poco, ¿verdad? Pero sería la parte del examen físico de la palpación, ¿verdad? Sí, exactamente. Es decir, me coloco delante del paciente, el paciente levanta la mano, me pone en el hombro y flexiona un poco para relajar. Entonces yo voy a ir buscando. La axila pues es como una pirámide. Tiene adentro, afuera, adentro, afuera y hacia adelante. Así como un triángulo es el axila. Entonces yo me tengo que ir y después tiene un vértice arriba. Todo eso yo tengo que buscar un nódulo, un ganglio. ¿Eh? Este es el autoexamen. Y entonces esa es la forma de abordar de la axila. ¿Alguna pregunta más, gente? Si no me van a invitar a cenar o qué. ¿Qué tal si concluimos ya? Estarán muy cansados con el examen de hoy. ¿Hay más cosas? ¿O ya repasamos casi todo? Ya es todo, Eso es doctora. todo, profe. Finalmente. Sí. Bueno, presencia, Después por de 3 favor. horas, no sé. Claro, está muy interesante la clase. 1, 2, 3, 4, 5, falta uno. Bueno, 6. Estamos, gente. Vamos a quitar la grabación 5 segundos.